Bueno, buenas tardes a todas y a todos, las personas que estéis aquí, también a las que nos están viendo. La verdad es un placer estar un sábado por la tarde hablando en fin, de la arquitectura defensiva en sentido amplio, y os demuestra el interés que tiene este tipo de bienes culturales, ¿no? En mi caso, no voy a centrarme en aspectos históricos, creo que se han debatido ya, os han mostrado muchos ejemplos de interés, sino es que voy a hablar de un aspecto fundamental que es la gestión, ¿no? Está muy bien tener un castillo, está muy bien tener una fortificación, pero claro, si no sabemos qué queremos hacer con ellos, pues difícilmente o se recuperan y no se gestionan, pues tenemos un problema, ¿no? Un problema como sociedad y un problema como responsables de ese patrimonio, ¿no? Por ello, he estructurado la presentación en esta serie de puntos, ¿no? Es decir, se ha definido ya qué es la arquitectura defensiva o qué es el patrimonio militar. Yo prefiero el término del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, luego lo comentaremos. También qué atractivo tiene. Yo creo que es uno de los aspectos fundamentales que nos incita a conservarla, porque ejerce un atractivo que pocos bienes culturales ejercen sobre nosotros, ¿no? Aspectos que se deben tener en cuenta o disciplinas que actúan o que trabajan sobre ella para conocerla mejor, la gestión, ejemplos, que al final es lo que interesa, ¿no? A nivel de escalas y modelos distintos y luego ejemplos reales. Y por último, una breve recapitulación, ¿no? Y si partimos de que la arquitectura defensiva, como he dicho, tomando como referencia el Plan Nacional, la define como las estructuras construidas a lo largo de la historia, ¿no? Para la defensa y el control de un determinado territorio marítimo o terrestre. Y a partir de ahí tenemos, independientemente de la época, castillos, murallas, fortificaciones de la edad moderna y también de la edad contemporánea, ¿no? Es decir, de lo que hemos visto aquí muchos ejemplos, ¿no? Y si continuamos un poco más, que este es el aspecto que me interesa, uno de los aspectos que considero más interesantes, es, yo creo que cuando vemos, y sobre todo cuando somos pequeños, una vez ya estamos formados y conocemos como historiadores o aficionados a la historia, tenemos información, pues ya las cosas nos sorprenden menos. Pero cuando tú eres pequeño y vas por la carretera, ibas por la carretera y de repente veías una loma, veías un cerro y veías aparecer la figura de un castillo, yo recuerdo siempre estar impactado, ¿no? Y me venían preguntas a la cabeza: ¿quién lo construyó? ¿Por qué está ahí? ¿Qué función tenía? ¿Quién lo hizo? Luego venías o o veías películas, ¿no? Siempre decimos los castillos Exin o los castillos Disney. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo del castillo de la Bella Durmiente, que preside todos los parques Disney, que está tomado de este castillo alemán, el nombre no Einstein creo que se pronuncia, o algo parecido, de Luis II de Baviera, el rey loco, ¿no? Eh, y, en fin, tienen un impacto importante, además del impacto que ejerce, por ejemplo, el cine, ¿no? El cine, el castillo de Hogwarts, aunque sean castillos inventados, ¿no? O castillos reales como el castillo de Loarre, que se utiliza como escenario en series como Juego de Tronos, o la película de Ridley Scott, El Reino de los Cielos, es decir, el patrimonio pues tiene una utilidad. Y bueno, yo lo he puesto el ejemplo de Lexing Castillos, que ha aparecido aquí también, es uno de los ejemplos que utilizo. En esta ocasión he optado por otro juguete, ¿no? Que también tiene una línea de castillos importante, el castillo de Playmobil. Además, uno de los, por ahora han derivado un castillo, en fin, no sabes muy bien, entre mezcla de vikingos yo prefiero los castillos clásicos de los años 80, modelo centroeuropeo, ¿no? Muy significativo, con el águila de los Austrias, las barras blancas y rojas, etcétera. Y también otros aspectos del ocio, como son los videojuegos, ¿no? Minecraft, que tiene, no sé si lo conocen, es un juego de construcciones que te permite construir, hay planos, etcétera, y te permite construir cualquier elemento que desees. En este caso, pues es una ciudad real, una ciudad fortificada, perfectamente amurallada, con sus niveles, es decir, siguiendo la propia estética que todo, vamos, real, que es la Minas Tirith del Señor de los Anillos, ¿no? Es decir, que esta influencia la podemos encontrar desde muchos o en muchos ámbitos, ¿no? Y eso se traduce en que se influyen muchos ámbitos, también haya muchos profesionales
o distintas disciplinas que se acerquen a la arquitectura defensiva. Siempre pensamos que puede ser cuestión de arquitectos o puede ser cuestión de historiadores. Pues no, pues también puede ser cuestión de antropólogos que estudien esa inmaterialidad de las fortificaciones, es decir, qué supone una fortificación para la gente, para la comunidad local en la que se encuentra. Puede haber mitos, puede haber leyendas, puede haber historia. Es una de las cuestiones que ya se está protegiendo y que hace hincapié el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, ¿no? También esta lista no está cerrada, evidentemente se pueden incorporar muchas más disciplinas, ¿no? La arqueología, el clásico, la conservación y la restauración, la figura del arquitecto, desde el punto de vista económico, obtener una rentabilidad, desde el punto de vista educativo, la educación patrimonial, desde el punto de vista geográfico, y creo que hemos visto ya suficientes o bastantes ejemplos de tanto Asturias como Galicia, desde las historias, y cuando hablo de las historias, es a la historia puramente, lo que se entiende por historia, pero también a la historia del arte, los elementos artísticos, ¿no? Y el turismo. Podríamos añadir también desde la perspectiva militar, puramente militar, o también, por ejemplo, desde la perspectiva sociológica, ¿no? Y también empiezan a haber líneas de trabajo que son una nueva línea de trabajo que es desde la gestión del patrimonio cultural, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Y que va impactando poco a poco y va entrando de lleno en la arquitectura defensiva. ¿Y por qué es importante esa gestión? Porque si no planteamos un modelo que nos permita conocer un bien cultural, nos permita conservarlo, nos permita restaurarlo cuando sea necesario, difundirlo, que la gente pueda aprender de él, pues lógicamente, y sobre todo que participe, claro, es uno de los elementos fundamentales, y pensando en participación en la comunidad local, pues lógicamente, como he dicho, tenemos un problema en sociedad y como profesionales. Es decir, aquí tenemos dos ejemplos. Arriba el Fort de Berne, está en mi tierra, siglo XVI, bajo el castillo de San Marcos, en San Agustín, Florida, siglo XVII. A nadie se le ocurre convertir esto es un estado actual, en un elemento, considerar que puede ser un producto turístico visitable. El fuerte tiene paneles, sí, pero la gente va allí, no sabe qué está leyendo y se dedica pues a coger piedras, a lanzarse piedras, a subir donde no debe, etcétera. Es decir, nunca una fortificación que no está recuperada. Aquí tenemos un ejemplo de fortificación que se ha investigado, que se ha conservado y perfectamente adaptada ya para un proyecto turístico o cultural y turístico. Por eso es importante la gestión, porque si queremos llegar aquí, pues hay que seguir en mayor o menor medida esta cadena lógica que nos permita lograrlo. Si no, pues, en fin, pues no llegaremos, ¿no? Y a partir de aquí, podemos abordar el tema de la gestión pues desde muchas perspectivas, ¿no? En mi caso, creo que era interesante plantear una serie de ejemplos pues a nivel mundial, a nivel nacional. Hablo de autonómico para con equivalencia hasta donde se puede con otros países que tienen departamentos, no tienen autonomías o tienen estados, y también local, ¿no? Y también modelos, por ejemplo, definidos por el contexto cultural, no es igual el modelo de gestión mediterráneo que el modelo de gestión anglosajón. No tienen nada que ver. O el modelo centroeuropeo. No es que uno sea mejor ni otro peor, pero por ejemplo el anglosajón se caracteriza por una presencia de la iniciativa privada muy fuerte, fortísima. La gente puede donar dinero a una fortificación, por ejemplo, sin ningún tipo de problemas. Un castillo visitable. Eso pues es una cosa que aquí es impensable. No hay un mecanismo establecido para que un visitante desde su app pueda hacer una donación o desde un número de cuenta una transferencia a una fortaleza. ¿No? Y claro que yo tampoco lo he visto nunca en España, la caja donde puedas meter un billete. Eso tampoco lo he visto. Y allí, pues sí que es, en ese modelo sí que es muy habitual. Y la naturaleza, ¿no? Puede ser pública, privada, o de gestión mixta, ¿no? Esto es lo que nos podemos encontrar. Y ya si avanzamos un poco más, aquí tendríamos el primer ejemplo. Lógicamente, no lo he dicho, un ejemplo a nivel mundial, también es nacional y también puede ser
estatal, autonómico y por supuesto local, porque al final no deja de estar en un municipio, ¿no? Independientemente del sitio, pero prima la, la protección patrimonial que más grande tiene. Aquí tenemos un ejemplo que es el castillo de Malbork, que pues, también, ¿no? Pues le he comentado un poquito, ¿no? Es un castillo de los siglos XIII-XIX, que en su momento perteneció a la orden teutónica y que en el año 97 pues, fue declarado patrimonio mundial. Es decir, tiene el máximo grado de protección al que puede aspirar un bien cultural, ¿no? En este caso seguiría un modelo centroeuropeo con una gestión pública, porque los agentes que intervienen en su gestión son públicas, es decir, un modelo en este caso muy similar a la mayoría de los ejemplos españoles, y también su financiación es pública, aunque puede tener ayudas de fundaciones o de subvenciones de otras instituciones, ¿no? Aquí tienen una imagen de un castillo que arranca en esta parte y el más grande del mundo construido con ladrillo, que no se utiliza la piedra, porque no hay, ¿no? En este caso, pues es una gestión que es de carácter interdisciplinar. Hoy día creo que ya no hay ningún sitio que haga una gestión monodisciplinar o no sé, la palabra la estoy inventando, o unidisciplinar, pero hace 40 años, 50 aquí era habitual. Arquitectos decían, esto se hace, esto no se hace. Como mucho contaban con algún documentalista, con algún historiador, pero los arqueólogos apenas aparecen. La provincia de Alicante, de donde yo estoy en múltiples ejemplos de castillos que en los años 60-70 fueron desencumbrados, es decir, literalmente se vació todo el relleno arqueológico, se restauraron los paramentos exteriores para que fuera bonito y entonces pues hemos perdido una información que en este caso es vital para conocer la dinámica, sobre todo si no hay documentación escrita, porque si hay documentación escrita, pues bueno, pero si no la tienes, es cuando tienes un problema, ¿no? Y volviendo después de este paréntesis a Malbork, es decir, ahora mismo pues tener un plan de gestión, que es lo que exige la UNESCO, que los sitios mundiales deben tener, poco a poco esto es cuestión de actualización, pero sí que tienen una serie de normas para trabajar y realizar su gestión, ¿no? Día a día. Y sobre todo me interesa la de la protección del patrimonio mueble, porque el castillo se encuentra musealizado, además de la arquitectura, tiene un patrimonio mueble muy rico, objetos arqueológicos, una armería espectacular, y claro, viendo el tema de la situación como está, en conflictos bélicos y también en accidentes, tenemos en la cabeza Notre Dame, pues es bueno, muy bueno que estos sitios, incluso los más pequeños también, tengan un plan que les permita, pues bueno, salvaguardar su patrimonio, ¿no? Aquí tenemos una imagen interesante, ¿no? Bueno, antes de entrar a ella, el tema de actuaciones, como pueden ver, sigue el esquema básico que les he dicho. Se realizan actuaciones arqueológicas, arquitectónicas, de carácter histórico, también de conservación y restauración. Está la recuperación de la iglesia de la Santísima Virgen, ahora ponemos imágenes, ¿no? Desde que empezaron a excavarla, ¿no? Y también de musealización de distintos espacios, es decir, hacen el proceso de libro que hay que hacer desde tener algo que no se conoce, vamos a mejorar el conocimiento, hasta poner ese conocimiento generado y recuperado una vez del edificio a disposición del público. Y pueden ver una imagen, esta imagen tiene un mes. Imagen actual, el edificio no sirve como iglesia, pero sí que sirve actualmente como sala de exposiciones y con una acústica espectacular, que se puede hacer un congreso también, pero un concierto sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y aquí una imagen pues de los niños, los talleres, tienen un departamento educativo que trabaja mucho con el público infantil, el público y con jóvenes, ¿no? Que al final es lo que interesa, que vayan conociendo su patrimonio. Además, pues tienen también charlas, conferencias, recreaciones históricas, como la que pueden ver en la imagen, que es algo no tan habitual. No estoy hablando de mercados medievales, sino recreaciones puras y duras de hechos históricos o de momentos históricos, que es algo que aquí en España pues no es todavía, no es muy habitual. Y sobre todo, en fin, no es un grado muy potente, pero el tema de la participación, la comunidad local
pues hace algunas aportaciones, es algo inevitable, es decir, el castillo no puede estar de espaldas a la gente con la que convive, ¿no? Pero no hay una relación estrecha o que la gente aporte directamente, ¿no? Que opine. Entonces, pues esto es una de las cuestiones también, sobre todo también porque a nivel europeo el convenio de Faro, que en el caso de España ratificamos este año, en el año 2022, ya apuesta por la participación de la sociedad civil, es decir, de empresas, colectivos, asociaciones, etcétera, en la gestión del patrimonio cultural, ¿no? Bueno, aquí tienen una imagen de un congreso y damos un salto. Pasamos del ejemplo centroeuropeo, nos vamos a Estados Unidos. Aquí tienen un ejemplo, a mí es de los que más me gustan, sobre todo porque trabajan mucho con las personas. Y eso pues se agradece, ¿no? Es muy útil cuando los visitas, ¿no? Es Fort Stanwix, que está en el estado de Nueva York, no en la costa, sino cerca de la frontera canadiense, y es un fuerte construido por los británicos durante la Guerra de los 7 años, es decir, en lo que bueno, por ejemplo, se han visto la película del Último Mohicano, pues es ese conflicto que enfrentó a Gran Bretaña con Francia por el control del continente, o de buena parte del continente americano, ¿no? Porque nosotros, bueno, también participamos, salimos un poco establados, pero estuvimos ahí del lado de los franceses. En este caso es un monumento, una escala nacional, es un monumento nacional de los Estados Unidos. Entraría dentro del contexto anglosajón, que ya lo he definido como, en líneas generales, cómo funcionaría, y la gestión es pública, ¿no? En este caso, porque la lleva a cabo el National Park Service, que es el servicio de parques nacionales de los Estados Unidos. Si son monumentos estatales, ya sería otras agencias o entidades las que gestionarían el espacio. Y sobre todo es integral, ¿no? Integral en el sentido, que eso es una de las cosas que más me impactó cuando conocí este modelo de trabajo. Gestionan patrimonio cultural y natural, no diferencian. Y para ellos todo es patrimonio. Si en este emplazamiento hay elementos naturales de interés, pues los van a conservar. A lo mejor tienen biólogos en el equipo o especialistas en ciencias ambientales. Y a ellos les costaba entender la diferenciación entre patrimonios que hacemos aquí. Porque nosotros patrimonio es patrimonio, es que nos da igual. Es patrimonio cultural, patrimonio arquitectónico, patrimonio arqueológico. Dice, no entendemos vuestro sistema de trabajo, ¿no? Y esa diferenciación. Y continuar en el tiempo. Y cuando hablo de continuar en el tiempo es que siempre hay actuaciones, no se detienen, ¿no? En este caso, pues también hay un equipo interdisciplinar y tienen una ventaja ser una agencia federal, es que tienen un equipo permanente, pero cuando necesitan un arquitecto, pues ya se dirigen a servicios superiores y les envían los profesionales que necesitan. Y a partir de aquí, lo más interesante, en su página web pueden encontrar todo, es que cuentan con un plan de gestión, porque esta es otra de las cuestiones que tienen, y muy bien, que todos los documentos que generan son accesibles al público. Planes de gestión, y sería el equivalente a nuestro plan director. Todo, estudios interpretativos, estudios arqueológicos, todo está disponible en su web y se puede descargar de manera gratuita. Además de con fotografías, etcétera. Solo con pedir permiso te dejan utilizarlo, no hay ningún problema. Entonces, tienen su plan de gestión del año 2009 y un documento actualizado, pero el documento básico, donde explican muy bien cuál es su misión y los aspectos principales y dinámicos, es decir, hacia dónde quieren llevar la gestión de ese monumento. Y en este caso, no voy a leerlo todo, simplemente para que vean ustedes los aspectos de interés, llegan a definir, bueno, la importancia del fuerte es que fue, como les he dicho, un sitio clave para el control de Norteamérica o de parte de Norteamérica durante la Guerra de los 7 años, sobre todo en Nueva Inglaterra y Nueva Francia, porque Nueva España estaba al margen, pero sobre todo cuentan, en este caso, el ejemplo que tienen aquí, a nivel interpretativo, ya te dicen cómo tienen que afrontar, cómo tienen que explicar las culturas en contacto y en conflicto. En este caso son los europeos, que llegan como tropas, no los criollos que viven allí, sino los europeos desplazados, los criollos que viven allí, y los nativos.
tanto de un bando, del bando francés, como del bando británico. Entonces esto es un ejercicio muy importante porque se muestra una visión desde 3 puntos de vista, que muchas veces es lo que perdemos a la hora de hacer musealizaciones o de explicar cosas, que nos centramos en nuestro apartado, ¿no? Luego el tema de las actuaciones, pues básicamente, en fin, siguen el mismo esquema que hemos visto antes. Les he traído estas imágenes porque me parecen interesantes, porque el castillo desapareció. El castillo ahora lo han visto espectacular, el castillo no se veía nada. Y en el año 76 se reconstruye. Se hacen las excavaciones arqueológicas en los años 60 y deciden reconstruirlo. Y saben que es un elemento nuevo, aunque utilicen en parte materiales originales, pero la importancia no es de la fortificación en sí, es de lo que ocurrió allí para su historia. Entonces, pues no tienen ningún problema en reconstruirlo y conservar los restos arqueológicos, que están muy bien conservados en el interior, ¿no? Aquí pueden ver cómo van revistiendo los muros de hormigón de los terraplenes, estos sí que son de hormigón, con los troncos, las casas de barracones de madera, y este sería el resultado actual, ¿no? Es decir, luego tienen los problemas, pues bueno, que tienen a la hora de conservar, pues que tienen el patrimonio, es decir, que tienes que hacer un mantenimiento constante, sobre todo cuando trabajas con elementos de madera que se estropean. Y por dentro, pues ellos apuestan sobre todo por una musealización, creando lo que podríamos denominar escenografías 1:1, ¿no? En este caso, te encuentran los barracones, o es un barracón de la tropa, que no tiene nada que ver con los barracones de los suboficiales, de los oficiales, ni por supuesto con el espacio dedicado al comandante. Y ver las variaciones de espacios a la hora de las literas, etcétera, etcétera. Las comodidades como la chimenea que tienen los oficiales y tiene el comandante, y aquí no hay chimenea alguna. En su momento utilizaban algunos braseros para calentarse, ¿no? Entonces en fin, entras un impacto bastante real. Cuentan con su centro de interpretación, que te permite entender, pues en este caso, qué son los personajes de la frontera de Nueva York, que hay personajes europeos, personajes nativos, y te muestra una visión global, soldados, civiles, etcétera, franceses, no franceses, y de eso es lo que se trata, ¿no? Y luego cuenta con unos elementos interactivos que te permiten, pues por ejemplo, interactuar bastante. No estás en una posición pasiva, sino que puedes desarrollar, pues bueno, reconstruir, sobre todo pensando con el público más infantil, construir tu fuerte, ver distintas disposiciones, y de la traza que comentábamos esta mañana, de la traza italiana, ¿no? Todo este sistema de fortificaciones, ¿no? Luego, pues bueno, aparte de la difusión tradicional, que pueden ser charlas, conferencias, a mí lo que más me gusta es el tema de las recreaciones históricas y del living history, ¿no? La historia vivida. Es decir, tú tienes guías que van uniformados, como el National Park Service, pero luego vas entrando a los distintos espacios y te encuentras soldados o te encuentras mujeres haciendo tareas domésticas, y ellas son las que esas personas entablan el diálogo contigo y te explican su función, cuál es su misión, dónde te encuentras. Entonces, claro, la visita cambia muchísimo. Además, de gente con un nivel de... Puedes preguntar, porque tienen un nivel de preparación muy elevado. Y aquí, por ejemplo, el disparo de la pieza de artillería, pues es brutal. Cuando ves cómo lo preparan todo el tiempo que tardan y luego hacen la demostración, es impactante. Una app, la apuesta por las nuevas tecnologías, que te permite, vamos, pues prácticamente seguirlo, conocerlo todo, y la incorporación de voluntarios, asociaciones locales y sobre todo de nativos americanos, en este caso los Oneida. Y podéis ver los recreadores y claro que te explican la historia de su tribu, ¿no? Y no te la tiene que explicar alguien que no pertenezca a ella. Si avanzamos un poco más, os he traído este ejemplo que también es norteamericano, y voy a ir un poco más rápido en él, sería una escala estatal, y este ejemplo me interesa, es Fort Ticonderoga, primero un fuerte francés, también de la guerra de los 7 años, de los 7 años, que ellos le llaman la guerra franco-india, construido en madera, y luego un fuerte británico, un fuerte inglés, y este es un ejemplo muy interesante porque es un ejemplo de gestión privada.
Es un monumento estatal, pero no lo gestiona ninguna entidad pública, lo gestiona una ONG, una organización no gubernamental que está configurada como una empresa. Yo os animo a que visitéis su página web, pues vamos, es espectacular. Y a partir de aquí, pues realizan, tienen un equipo interdisciplinar muy interesante de arqueólogos, historiadores públicos, que son los historiadores que trabajan en la difusión de la historia. Allí es una disciplina, la Public History, es una disciplina muy reconocida que aquí en España se está introduciendo tímidamente. Intérpretes, educadores patrimoniales, especialistas en vestuario, armamento. Aquí podéis, por ejemplo, ver la colección de morteros que tienen. Estas son reproducciones de morteros originales, están dentro para que no se estropeen. Pero es increíble, porque están en las posiciones originales preparados para la defensa o el disparo, ¿no? En este caso no cuentan con un plan de gestión, pero sí tienen una línea de trabajo muy bien definida, basada también en la investigación, la conservación y la difusión. Bueno, la didáctica, etcétera, ¿no? También tienen sus problemas de conservación, provocados muchas veces por la acción de los agentes naturales, de la lluvia, las condiciones climatológicas, y trabajan, pues bueno, si tienen que pedir subvenciones, pues es lo que me comentaba uno de los responsables del proyecto o del fuerte, pues necesitamos mecenas, tenemos ayuda de fundaciones privadas y también de entidades públicas como el National Park Service, que nos da dinero, subvenciones competitivas y podemos mantener nuestro patrimonio, ¿no? Tienen una pequeña exposición, bueno, o gran exposición. Aquí creo estamos muy acostumbrados ya a llegar a los museos y ver elementos muy interactivos, películas, en fin, que esté presente la tecnología. Aquí es más de andar por casa, pero es muy efectiva porque lo puedes tocar todo. Te permiten tocar la sección de un mortero, te permiten tocar un cañón en la sección, todos los objetos son tocables. Te explican que los dioramas se utilizaban antes de que estuviese el CGI, que hoy día es lo que todo el mundo entiende, los fondos virtuales, etcétera, etcétera. Por aquí te explica que, bueno, pues antes de eso, en otra época, se utilizaban los dioramas y no pasa nada, ¿no? Cuando están bien hechos están basados en datos históricos, los dioramas son fantásticos, aunque aquí en España tampoco son abundantes, no se utilizan, ¿no? Por ejemplo, mensajes tan activos como tócame, esto es fantástico, a mí me gusta tocar. Cuando voy a un museo y no puedo tocar, pues me tengo que aguantar, pero cuando me invitan a tocar, pues toco y ya está. Aquí el mismo sistema de montaje de la fortificación, ¿no? El mismo sistema, puede recrear, esto pensado más para un público infantil, ¿no? Evidentemente, pero bueno, puedes ayudar a los niños si os gustan los puzzles para montar, ¿no? Y en este espacio encontramos a la gente, parte de la gente que vivía en la fortificación y, pues bueno, puedes interactuar también con ellos, entras, les preguntas qué están haciendo, en este caso están cosiendo, reparando uniformes y, bueno, pues nos explicaron toda la tarea que hacían, etcétera, ¿no? Y, sobre todo, también tienen un programa de voluntariado, también lo tiene el National Park Service, pero un programa de voluntariado donde estudiantes pueden ir a formarse, gente de la comunidad local puede ayudarles, vendiendo entradas, en fin, pues, bueno, atendiendo a los visitantes, etcétera, ¿no? Y eso lo hago, por ejemplo, que en pocos sitios también de aquí, pues podemos encontrar, bueno, el cañón, como podéis ver, otra recreación, es algo, en fin, por lo que siento debilidad. Y ahora, por último, acabaré con un ejemplo de estos, perdón, a nivel de ejemplo, de uno local, que es uno que conozco bien, porque es donde, en fin, donde trabajo, que es un castillo de Castalla, castillo en Alicante, y era un castillo, bueno, un castillo de municipio de tamaño medio, ¿no? Que es interesante el ejemplo, no porque se haya hecho todo perfecto, sino es porque como un municipio de un tamaño de 10.000 habitantes, pues un buen día tiene un castillo que no sabe qué hacer con él, una vez restaurado, porque solo se abría para visitas puntuales, y decide apostar por una gestión de carácter integral, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a gestionar el castillo, vamos a ver qué tenemos más en esa zona, vamos a coordinar un equipo que trabaje,
y vamos a ver esto cómo funciona, ¿no? Y estamos obteniendo resultados pues que son decentes, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la fortificación en el años 80, antes de que pasase a propiedad pública, nada que envidiar, o a la línea muy similar a otros castillos, ¿no? Pasan casi 20 años, 24 años entre que se inicia el estudio previo y se recupera poco a poco. Primero se excava una fase, el edificio del palacio, luego se excava la zona del patio de armas, que es esta zona de aquí que conecta el palacio con la torre circular, y por último, gracias al 1,5% cultural, pues tenemos dinero para abordar la intervención arquitectónica, ¿no? Y como les decía, se encuentra en una situación, pues bueno, se abría fines de semana, había unas visitas, pero claro, llega un momento que se plantea, ¿por qué no vamos a ver qué patrimonio tenemos aquí en todo Cerro, que es prácticamente todo público, y empezamos a gestionarlo todo tomando como referencia al National Park Service y a Parks Canada, ¿no? Y en este caso, pues miren, aquí tienen el castillo, que era donde focalizábamos el foco de atención, pero luego empezamos a trabajar en la villa medieval, 10.000 metros cuadrados, estamos sacando las casas de la gente que vivía en el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, tenemos documentación de esas personas, entonces esto ya es un atractivo muy interesante. Luego todo el cerro se utilizó durante la Guerra de la Independencia, en 2 batallas contra el ejército francés, tenemos planos franceses, planos españoles, documentación española, documentación francesa, también británica, y poco a poco vamos ofertando una serie o ponemos a disposición del público una serie de bienes que tenemos gente que está bien interesada por el castillo, otros que vienen interesados porque quieren conocer las batallas, otros que vienen interesados por las ciudades medievales valencianas, y bueno, pues poco a poco vamos atrayendo un público distinto, ¿no? Uy, se me ha olvidado comentarles que en este caso ya dejamos de llamar o de hablar castillo, sino que ya englobamos todo el espacio como conjunto patrimonial, y para dar definir todo patrimonio cultural de carácter material, inmaterial y natural que se encuentra en esta zona, ¿no? Y a partir de ahí se creó un equipo interdisciplinar, gente de la universidad, profesionales liberales, que en función de las necesidades pues vamos participar. Y lógicamente, pues como les he dicho, el tema de la gestión, estos son 2 de los edificios de referencia. Castle Hill, en Canadá, que lo gestiona Parks Canada, y el Castillo de San Marcos, es decir, esa gestión integral, patrimonio cultural, patrimonio natural, participativa y continuada en el tiempo, ¿no? Pues aquí pueden ver las imágenes como estaba, año 97, en el antes de la excavación, después de la excavación, los trabajos de conservación que hacemos, pues manteniendo las estructuras, porque el clima al final, aparte de nuestra acción, el clima hace mucho daño. La museización, que se finalizó en el año 2020, imagínense, esto empezó en el 84, yo tenía 4 años, y bueno, todavía estamos trabajando, porque a veces la gente dice, no, ya está restaurado y ya está todo hecho, no, ahora empieza lo difícil, que es mantenerlo todo y que no se pierda, ¿no? Trabajamos también con los niños, haciendo talleres en el propio castillo, ¿no? Para que, bueno, pues lo conozcan y vayan participando. Y también hacemos charlas. Y una de las cuestiones que nos hemos dado cuenta, a raíz de una pequeña investigación que está pendiente de publicación el año que viene, es que, primero, necesitamos mejorar la participación de la ciudadanía y, siendo críticos, hay una desconexión entre las generaciones, entre los nacidos de los 50, años 60, 70 y mi generación, nacidos en los 80, que hemos jugado en el castillo, hemos subido al castillo antes de ser un producto turístico y cultural, y los nacidos en los años 90, 2000, 2000, porque era solo mayores de edad. La visión que tenemos es totalmente distinta. Unos ven el castillo como un elemento sentimental, hay una conexión, había gente que mira, pues yo
me besé por primera vez con no sé quién, o ahí hacíamos guerras, hacíamos, no sé, notabas la gente muy emotiva, y en cambio las generaciones más jóvenes lo ven como un elemento que está ahí, pero no, claro, es que es como una cosa que solo se visita y ya está, no hay ese feeling, se ha perdido, ¿no? Y esto es lo que tenemos que reinvertir, porque esa gente de ahora, esos jóvenes de ahora, son los que en el futuro serán los políticos y son los que tienen que ver, tienen que comprender que es necesario que el castillo no se pierda, ¿no? Y que es necesario, bueno, el castillo, hablo del castillo, conjunto patrimonial, se invierta en él, ¿no? Y ya para recapitular, ¿no? Que hay cosas que se han comentado aquí, ¿no? Para el tema les he puesto, en fin, de ejemplos diversos, con semejanzas, con diferencias, pero sí que quiero señalar una cosa, ¿no? Es decir, todos parten de elementos comunes, es decir, están gestionados, hay un interés para ser gestionado, eso es fundamental. Si no hay un interés, ya sea político o sea de la sociedad civil, pues no se va a gestionar nada. Y es que no se va ni se va a investigar, porque nosotros somos los primeros como investigadores que si no tenemos un interés por trabajar un tema, pues sencillamente no lo trabajamos, ¿no? Salvo que te paguen y lo tengas que hacer por obligación, ¿no? Y sobre todo fomentar en mayor o menor medida, todos fomentan la participación. Y esto es a lo que tenemos que ir, ¿no? Claro, una cosa es hablar, otra cosa es ponerte a actuar. Y cuando nos encontramos ante esa tesitura, tenemos que echar mano de documentos que existen y que nos pueden guiar sobre qué queremos hacer, ¿no? Y uno de estos documentos es el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, que también ha salido aquí a colación, ¿no? Es decir, en fin, bueno, aquí tienen los objetivos, ¿no? Desarrollar metodologías, una programación compartida, etcétera, etcétera, conservación, formación, etcétera, porque el plan está impulsado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España, pero en él participaron muchas comunidades autónomas. Entonces, la información se comparte. ¿Cómo trabajáis en Galicia? ¿Cómo trabajáis en Asturias? ¿Cómo trabajáis en Valencia? Pues va fluyendo o fluyó en su momento para el documento, ¿no? Y la parte que más me interesa a mí, no voy a entrar en estudios previos, en trabajos de conservación, restauración o decir que hay que hacer programas, ¿no? Es decir, es la rentabilidad económica social al entorno, es decir, no se puede restaurar por restaurar, hay que restaurar o hay que intervenir con una finalidad clara, ¿no? Y en consonancia con la población local. Si no se tiene en cuenta la población, mal vamos. Y cuando hablo teniéndolo en cuenta, no es echar una charla de 5 minutos, decir, vamos a hacer esto, esto y esto, no. Si no es invitarle a participar, a que den su opinión, qué piensan, qué no piensan, y sobre todo recoger experiencias, ¿no? que a lo mejor han ocurrido en un determinado bien de la arquitectura defensiva que pueden ser muy interesantes o tienen información. Es decir, otra cosa importante es evitar que las fortificaciones queden a medio intervenir. Hay muchísimos ejemplos. Y esto es una cosa que a mí, pues, no sé, que no entiendo por cómo puede ocurrir. Porque me viene el ejemplo a la cabeza que un médico a mitad de operación dijese, pues ya no continúo la operación. Y el enfermo se queda ahí encima de la mesa. Eso es inconcebible, ¿no? Pues inconcebible es, si se empieza a intervenir en algo, aunque vengan cosas que no podemos controlar, como la crisis del 2008, como la guerra de Ucrania o como el coronavirus, lo lógico es que cuando se pueda esos trabajos se retomen. Y hay fortificaciones que llevan años y años esperando a ser acabadas, ¿no? Y sobre todo que una vez recuperadas, pues empiecen a aprovecharse desde un punto de vista cultural, ¿no? Creo que esto también es importante. Si queremos hacer un museo, pues pensar que la intervención arquitectónica tiene que ir orientada a ese fin. Si queremos hacer un espacio de conferencias, pues tiene que ir orientada a ese fin, etcétera. Siempre que no altere y que no transforme el museo, perdón, las propias fortificaciones. Y luego tenemos también, ya barriendo para casa, como miembro de la Junta Directiva de ICOMOS, las directrices de ICOMOS sobre fortificaciones y patrimonio militar, ¿no? Que es del año 2021, ¿no? Que está disponible en la página web de su Comité Científico Internacional de Fortificaciones y Patrimonio Militar, que lo ha citado Carmen, que es ICOFOR, ¿no?
Y en este caso, la parte que más me interesa es la parte de aquí, ¿no? Salvaguardar valores tangibles, materiales e inmateriales, ¿no? Como espacios de la memoria, que están vinculados a hechos, a personas y comunidades, ¿no? Expresiones de la identidad cultural. Y aquí, por ejemplo, es cómo entraría bien la intervención arquitectónica que se realizó en su momento por The Stanway, que ve esa reconstrucción, pero no con el fin de recuperar algo que no se conocía, sino con el fin de que la gente entendiese muy bien qué hechos históricos ocurrieron allí, ¿no? Y pues bueno, no es un camino fácil, ni sencillo, ni tiene muchas piedras y al final pues hay que tener mucha paciencia, pero ya sabemos que si no si no lo tomamos, la situación en la que estamos pues es esta, ¿no? 1000 monumentos en estado terminal en España, por ejemplo en la lista de España Nostra, 10 castillos de Salamanca en riesgo de desaparición, ¿no? Y esto es el día a día de nuestro patrimonio y al final pues bueno, nos quedaremos dentro de 100 años o de 200 años, puede ser que haya documentación escrita que hable de castillos y que ya no haya, o muchos de esos castillos, o de esos ejemplos de arquitectura defensiva, hayan desaparecido. Bueno, y dicho esto, muchas gracias por su atención y ha sido un placer estar aquí con todos ustedes.